Bien, jóvenes, lo que toca ver el día de hoy son hojas de cálculo. Entonces, las hojas de cálculo de Drive, al igual que el resto de documentos que hemos visto, se crean a partir desde nuestra aplicación de Drive, pinchamos en nuevo y ahí tenemos la opción de hojas de cálculo de Google, o bien desde lo que es el menú de aplicaciones, y si buscamos dentro de nuestras aplicaciones tenemos hojas de cálculo de Google. Dentro de lo que son las actividades que se van a realizar nos vamos a encontrar esta primera hoja donde yo voy a explicarles básicamente lo que trabajaremos. Voy a crear ahorita una copia para no modificar la que ustedes van a tener que trabajar. Eh, y a partir de ella pues vamos a trabajar todo lo que les lo que corresponde a este aprendizaje esperado. Entonces, las hojas de cálculo, el objetivo, lo que se pretende es que logren manejar fórmulas, funciones y gráficos en diferentes software de aplicaciones. Específicamente trabajaremos con las hojas de cálculo de Google. Entonces, lo primero que deben de identificar son esta parte de aquí, todo es nuestro entorno. Una hoja de cálculo de Google está formada por celdas. Cada uno de estos cuadritos es una celda y se va a identificar por la columna en la que está y la fila en la que está. Entonces, en este caso yo tengo sombreada la celda C9, ¿de acuerdo? Toda esta parte de acá en la parte inferior tenemos formato, hoja 2, hoja 3, hoja 4, son hojas de cálculo que yo voy a poder seguir insertando. ¿Cuántas hojas de cálculo puedo tener? Pues dependerá de la memoria de nuestra computadora. Entonces, este símbolo de más me permite añadir una hoja extra. Si yo pincho aquí, observen cómo ya me salió hoja 5. Una hoja 5 yo la puedo modificar así, le doy doble clic para cambiar el nombre y aquí pongo, no sé, gastos, ¿vale? Por ejemplo, gastos, enter y ya quedó. Botón derecho, yo puedo cambiar el nombre y a lo mejor lo coloco con mayúsculas. Botón derecho o pincho en la flechita y tengo la opción para cambiar el color. Entonces, cuando yo le cambio el color, ya en la parte inferior no lo alcanzan a visualizar, pero aquí se nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta de formato, si yo le pincho aquí en cambiar el color, le voy a colocar rojo. Observen cómo ya en la parte inferior aquí se ve rojo, aquí se ve amarillo. Entonces eso es para cambiar el color, nombrar nuestras hojas para empezar a organizar nuestros datos. Una de las cosas que se puede trabajar es la inserción de datos automática. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo número y coloco el número 1 y aquí el número 2, la hoja de cálculo cuando yo sombreo ambas y arrastro va a determinar que voy a ir de uno en uno y nos lo va agregando, ¿ya vieron? Entonces, esa es una de las cosas que tiene las hojas de cálculo, que cuando yo arrastro datos que ya existen en automático, por ejemplo aquí en el caso de los meses, coloqué un mes, nos coloca, por ejemplo, el resto. Son listas que ya tiene automáticas. Entonces, por ejemplo, aquí para los días de la semana, lo mismo, ¿vale? Nos va a ir colocando. Si yo, por ejemplo, quisiera una cantidades, ¿no? De ir en 50, coloco 50, coloco abajo 100, sombreo ambos y aquí en mi puntero, en esta esquinita, arrastro y ya la hoja de cálculo determina que voy a ir de 50 en 50 y lo va a ir generando. Estas cosas las hace de manera automática hacia la vertical y hacia la horizontal. Si yo aquí pongo lunes, igual arrastro a la derecha y observen cómo me va a generar. Entonces estas son listas que tienen automáticas o son cosas que la hoja de cálculo eh, lo hace por default. Algo que tenemos que colocar, por ejemplo, si yo aquí pongo días de la semana, puedo centrar en esto, sombreo las 4 y aquí hay una herramienta que, como en las tablas, se llama combinar celdas. Entonces yo ya coloqué este de días de la semana, ya obviamente aquí lo puedo centrar en una sola celda, ¿de acuerdo? Eh, los números que yo trabajo pueden ser de diferente formato, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, sombreo estos dos, me voy aquí a formato, o en esta parte de aquí tenemos también de manera predeterminada en los botones de comando, pero si me voy acá a formato número, puedo elegir que estos dos estén con un formato de moneda y observen cómo cambia. Si yo selecciono ahora estos tres y les digo formato número, puedo elegir que estén como contabilidad y vean la diferencia, ¿no? No es lo mismo colocarlos como contabilidad, como número, como moneda,
dependerá de cómo nos coloca el valor. Si yo le pongo, en este caso, porcentaje, bueno, número normal, me quita los símbolos. Aquí por default aparece el símbolo de euros porque así está predeterminado, pero yo lo puedo cambiar. En la parte de hasta acá abajo dice más formatos, otras monedas. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Quiero, tenemos dólares estadounidenses, nos vamos a buscar nuestro peso. Y aquí dice, ¿no? Peso mexicano, peso mexicano, aplico y entonces observen cómo ya nos aparece, ¿vale? Los que están acostumbrados a trabajar con Excel, aquí la diferencia está en que aquí los puntos los maneja como comas y las comas como puntos para que lo tengamos claro, ¿no? Otra de las cosas, yo aquí puedo insertar una fila, miren, aquí en la fila 15 quiero bajar, le doy botón derecho y aquí tengo insertar encima, entonces ya coloqué, ¿para qué? Para determinar a lo mejor aquí un total. Un total yo lo puedo sacar con funciones, ¿vale? Otra de las ventajas que se tiene con las hojas de cálculo es que puedo hacer funciones o crear funciones con las que ya vienen predeterminadas y todas están en inglés. Entonces, en este caso, las funciones matemáticas, yo aquí quisiera sacar una suma, pues aquí pongo sum. En automático la máquina me dice que qué es lo que quiero sumar. Yo puedo sombrear estos datos y cuando ya selecciono todos estos datos, crea un rango. Los rangos nos muestra, en este caso pone D6 y D14 porque está formada por la primera celda que es la D6 y la última que es la D14 separada por 2 puntos. Presiono Enter y entonces ya me determinó el total. A esto que yo estoy utilizando, esta es una función porque sum es una función que ya viene predeterminada. Sin embargo, si yo quisiera hacer un cálculo a través de una fórmula, utilizaré operadores básicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo aquí el lunes tengo esta cantidad 50, 25, 32 y las quiero sacar el total, pero sin utilizar funciones con fórmulas, las fórmulas inician con el símbolo de igual y voy a ir colocando celda por celda. En este caso es esta. ¿Qué operador es el de la suma? El más. Más esta celda nos la coloca C18 más esta celda, más esta celda, más esta celda. Ya no tengo más, quito el más y presiono Enter, entonces me da mi total. Cuando yo hago una fórmula que es creada por mí, voy a iniciarla siempre con el símbolo de igual. Para el caso de las funciones, sí inician con igual, pero son funciones que ya vienen predeterminadas dentro de la hoja de cálculo. Hay muchísimas y lo importante es que las conozcamos. Sé que están en inglés, pero la ventaja que se tiene es que cuando yo tengo la función y elijo alguna, al colocarme me pone la explicación en castellano. Entonces esa es una ventaja, ¿no? Si no sé mucho de inglés, aquí en matemáticas, por ejemplo, si yo elijo esta que es la de round, dice redondea un número conforme a las reglas establecidas. Entonces, si no sé mucho inglés, con que me coloquen ya me va a aparecer esto. ¿Qué más puedo hacer o qué son más cosas básicas debo de conocer? Pues las fechas, ¿no? Si yo aquí coloco 12 del 05 del 20, igual tengo diferentes formatos. En la pestaña formato yo puedo elegir como quiero mi fecha, aquí fecha, observen, la tengo como así, con fecha y hora. Entonces, según lo que yo elija, o repito, tenemos diferentes formatos personalizados de fecha y hora. Yo aquí puedo elegir, ¿no? A lo mejor la quiero así. Le digo aplicar y entonces vean cómo ya me aparece mi formato de fecha. Entonces, así yo puedo elegir. Otra cosa básica es cómo yo puedo colocar los encabezados de mis celdas. Las tengo seleccionadas y aquí yo tengo dentro de lo que es formato, la alineación de mi texto la puedo centrar, pero nos vamos a rotación, inclinar hacia arriba y observen cómo yo ya tengo esto. Si yo quisiera el otro formato, pinchamos aquí, miren, en alineación y tengo las diferentes para que yo, entonces depende de cómo lo quiera yo trabajar, puedo irme a formato, en rotación de texto o bien aquí en los botones de comando yo elijo cómo quiero los datos. ¿Cómo puedo autoajustar aquí? Si yo quisiera estas celdas más angostas, puedo seleccionar una, me coloco aquí y arrastro y ya quedaron más angostitas. Quiero hacer todas a la vez, sombreo todas y arrastro y van a quedar obviamente todas del tamaño que elija. Miren, aquí ya quedaron, ¿no? Entonces, yo voy a autoajustar según lo que tenga seleccionado con la manita. Para que se autoajuste automáticamente, simplemente doy doble clic y se autoajustan
de acuerdo al tamaño que encuentran en la celda. Miren, aquí se ajustaron de acuerdo a los tamaños. Estas quedaron más angostas porque no tenían información. Entonces así se autoajusta automáticamente. ¿Cómo coloco bordes? Sombreo igual, lo que yo quiero colocar de bordes como en una tabla, y aquí tenemos los diferentes bordes, ¿no? Entonces yo puedo poner la gorda por la parte superior e incluso también en la parte interna. Para los colores de relleno, lo mismo que en las tablas, hay que irnos a los botones de comando para que nosotros coloquemos los colores de fondo, las líneas, para que se vea mucho mejor nuestra presentación o nuestro trabajo. Entonces ya vimos inserción de datos automáticos, formato de los números. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí el estilo de formato en porcentaje, lo mismo, simplemente te colocas en la celda y aquí tenemos formato porcentaje, ¿vale? Para que revisen los diferentes formatos que quieren colocar, o texto sin formato nos evita. Combinar celdas, recuerden que es para, como las tablas, varias celdas en una sola. Vamos a ver rápidamente gráficos sencillos, como puedo, por ejemplo, graficar los gastos de estos días. Selecciono, sombreo aquí. Una vez que ya sombreé, aquí está domingo, por ejemplo, voy a pinchar en la pestaña insertar, y aquí en insertar tenemos la opción de gráfico. Yo elijo un gráfico. Del lado derecho nos va a colocar la gráfica. Observen cómo nos lo colocó, los días de la semana con las cantidades. Yo tengo aquí diferentes configuraciones. En este caso me están los días. Yo puedo ir, nos colocó por título el aprendizaje esperado, pero puedo personalizar esto. ¿Dónde? Aquí en el apartado de personalizar. Antes de seguir, primero, ¿cómo cambio el tipo de gráfico? Aquí yo elijo y veo los diferentes tipos de gráfico que me maneja. Entonces a lo mejor puedo elegir circular y ahí está. Me voy a personalizar mi gráfico. Y observen cómo tengo diferentes estilos. Para lo que es el gráfico, puedo aquí aplicarle un fondo. Empiezo yo a la fuente, a lo mejor la puedo ir cambiando para que mi gráfico quede de una manera más personalizada y no tomarlo, ¿vale? Si yo lo quiero, no lo quiero en 3D, lo quiero en 3D, lo quiero en 3D, no lo quiero en 3D. Como es un gráfico circular, puedo incluso que este porcentaje, miren, le digo que no esté desde el centro, en el hueco del círculo, o dejarlo en 0%. Depende de cómo yo lo quiera. Las etiquetas de los colores yo las puedo modificar, y aquí le pongo etiqueta y miren, ahí ya aparecen en cada color el nombre, ¿no? Si yo quisiera cambiar la fuente de las etiquetas, alguna cosa más chiquita, y el tamaño, ¿no? Para que me quepa todo, miren, así ya cabe. Puedo colocar la negrita y puedo incluso cambiarle de color. Todo va a depender de lo que yo desee, ¿no? En cuanto a las características. Esto es en cuanto al gráfico circular. Si yo aquí quiero algún sector modificar, selecciono y a lo mejor digo que quiero modificar, en este caso el del día viernes, y el del día viernes no lo quiero naranja, lo quiero verde fluorescente. Lo voy modificando y quiero que la distancia de ese hasta el centro sea del 75%. Entonces vean cómo nuestra gráfica se va a ir personalizando de acuerdo a nuestras necesidades. Títulos de los gráficos. Yo no quiero que sea esto de los aprendizajes esperados, entonces lo elimino porque lo tomo por default, y yo puedo colocarle el título que yo considere. Incluso puedo crear un subtítulo. Entonces se borra lo que tenía colocado. Bastante. Entonces yo aquí, mi gráfico va a ser gastos semanales, por ejemplo, gastos semanales, ¿no? Y ya, nos coloca aquí el gráfico. Donde lo quiero, lo puedo centrar para que no se vea así. El color, el formato, todo va a depender de lo que nosotros querramos, ¿vale? Entonces si yo aquí le pongo un color, le pongo negrita, le puedo cambiar otra vez la letra, va a depender de lo que nosotros personalicemos. Esto es en cuanto a título. Le quiero agregar un subtítulo también, subtítulo del gráfico de 2020, ¿no? Por ejemplo, y ya, lo mismo, puedes modificar los colores, todo a las necesidades que, bueno, a nuestros gustos. Por eso se llama personalizar. Quito por último me falta la leyenda. ¿Cuál es la leyenda? Esta que está en la parte inferior. Pincho, está en automática, a lo mejor la quiero a la derecha. Entonces ya se colocó a la derecha, puedo igual cambiar color, formato y demás, y listo. Así ya quedó nuestro gráfico. Entonces estas son de las cosas básicas que tenemos que conocer en Excel, bueno, en este caso en las hojas de cálculo, para que yo pueda trabajar. Yo en las diferentes hojas vienen
propuestas de trabajo para que ustedes personalicen y puedan ir trabajando, ¿vale? En otro video iremos explicando el resto de actividades. Sería todo para este primer video.